Hola, espero que se encuentren bastante bien. Quería pedirles una gran disculpa porque sé que habíamos acordado que íbamos a hacer directos para poder hablar de diferentes temas, pero lo siento, no he tenido el tiempo ni el espacio, así que les pido una gran disculpa y les voy a suplicar que las cosas que habían quedado pendientes sobre terrorismo y sobre el cancerbero, pues que las discutamos en video y ya después si queda un tiempo o un espacio, pues que podamos tener un directo donde repasamos todo y complementamos eso, ¿sí? Eh, en esta ocasión quería platicarles sobre la confesión de la ex manager de la asesina del caso de Cancerbero. Recordemos que el caso de Cancerbero ha estado lleno de mucha controversia y ha estado lleno de mucha conspiración. Así que me interesa muchísimo que nosotros podamos ver y reaccionar juntos a la confesión para ver si podemos hallar algunas anomalías estadísticas que nos pueden al menos ayudar a dilucidar o a arrojar luz hacia las motivaciones. Porque como van a ver, se van a dar cuenta que hay ciertas discrepancias con los perfiles o la estadística de por qué una mujer suele asesinar. Entonces, tal vez a lo mejor estas discrepancias nos ayudan a esclarecer o a concretizar cuáles han sido los motivos detrás. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Son las 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Está diciendo el contexto, ¿sí? Está hablando de cómo eso viene desde la gira que él dio en Chile y cómo ciertos aspectos no habían quedado completamente bien acerca de la administración económica. A mí me parece, lo voy a tener en este momento porque me parece interesante mencionar que esto que quiero que ustedes comprendan. Cuando ha habido una conspiración o ha habido un secreto o ha habido algo que no se ha dicho completamente, casi siempre hay fuga de información. Y esto es algo que nosotros sabemos y tenemos comprobadísimo porque pasa en muchas organizaciones criminales. Casi siempre hay una fuga de información y eso tiene que ver con que nosotros los seres humanos no somos perfectos para guardar secretos, etc. ¿Por qué le menciono esto? Porque desde que pasó lo de Cancerbero se comenzó a hablar hasta incluso dentro de canciones de rap sobre las conspiraciones, sobre lo que había pasado, etcétera, etcétera. Entonces es muy seguro que todo esto que ella está diciendo ya se sabía debajo de la mesa, era un secreto quizás hablado a voces y eso, ¿verdad? Pero les comento esto para que sepan cómo es que las conspiraciones como tal, las conspiraciones donde hay demasiado secretismo, tienden a ser demasiado improbables, porque casi siempre terminan habiendo fugas de información, como pasó en el caso de Cancerbero, donde muchas de las personas ya sabían lo que había acontecido, y es como parece que lo está relatando ella, ¿verdad? Entonces ella está hablando del contexto. Sigamos. Al respecto, yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió. Entonces ella está diciendo que Cancerbero decide prescindir de sus servicios. Entonces los servicios de ella habían sido marketing y habían sido administrativos, me imagino yo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, aquí ella comenta que esa fue la razón por la que ella se sintió completamente herida o dañada. Sigamos, ¿sí? Y quedé con mucho sufrimiento interno. Se dio la oportunidad de que tenía que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al Pran, ellos bebieron unas tazas cada uno. Hasta aquí está excelente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en algunos casos que nosotros hemos comentado con Triun, las mujeres tienden a matar por excelencia con veneno, ¿sí? El veneno es el uso que mayor medida tiene para las mujeres. Si se ponen a pensar, tiene mucho sentido, porque la mayoría de mujeres en relación a fuerza, estatura, son muchísimo más pequeñas que los hombres o muchísimo menos fuertes. Entonces,
tiene sentido que ellas no se expongan tanto al daño y prefieran ocupar estos métodos indirectos, digámoslo así. Entonces, hasta ahora el perfil está bien, porque tenemos a una mujer asesina, tenemos el método por excelencia que ocupan las mujeres asesinas. Tazas cada uno, y al momento de quedar somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo, y quien me ve es Tyron. Vale, aquí está diciendo ella que cuando ella a su esposo, ¿verdad?, en ese entonces su pareja, lo droga y lo hace sentir somnoliento. En ese momento ella comienza a atacarlo y a agredirlo físicamente con el cuchillo, creo yo que es lo que ella dice. Y ella dice que le pega unas cuantas puñaladas. Hasta aquí, llamémoslo así, estadísticamente es una gran probabilidad las mujeres ocupan armas blancas. De hecho, hace unos meses estaba leyendo un artículo yo que hablaba sobre las preferencias de mujeres asesinas y muchas de ellas ocupan armas blancas, ¿sí? Creo que si no estoy mal, tendría que revisar el estudio, pero creo que las armas ocupadas en menor medida por mujeres serán las armas de fuego, pero las armas blancas no se descartan, así que digamos que hasta aquí todo bien. Bueno, aquí dice ella que como le preparó a ambos el té, Cancerbero, quiero entender yo, ¿verdad?, que lo que ella me está tratando de transmitir es que ella esperaba que Cancerbero ya estuviera dormido y ella solo tener que matarlo a él. Y cuando Cancerbero más bien está despierto todavía, se da cuenta de que acaban de matar a su esposo, ¿verdad?, al esposo de ella, perdón. Y ella le dice que fue un ataque de ira. Aquí empiezan a ver las inconsistencias. ¿Por qué? Porque no veríamos una premeditación, tal vez llamémoslo de esta manera, de poder preparar el té, drogarlos y luego matarlos si fuera un evento, llamémoslo así, de ira. En un evento de ira lo que puede pasar es, por lo general, y lo saben incluso los forenses cuando determinan la calidad de la herida que ha pasado, es algo bien efusivo, es algo explosivo, es algo inmediato, es una emoción violenta, no es algo controlado, no es algo planificado. Comienzo a pensar que no fue de hecho por el ataque de ira, por haberse sentido ella completamente herida. Me da la impresión que ella estaba planeando esto desde hace bastante. Quizás a lo mejor ciertas situaciones que pasaron ese día o cercanos a ese día, quizás a lo mejor la impulsaron a dar ese paso, pero les aseguro que ella ya había planeado cómo hacerlo, ¿verdad? No pude controlar y él cae en el sofá dormido. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del CENI, los cuales conozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Bueno, aquí ella dice que llamó a su hermano porque estaba preocupada y, bueno, pues le comenta lo que había pasado y su hermano le ayuda a encubrir el crimen. Aquí, digamos que es posible que esto sea así, como ella lo está planeando. Se recuerdan que cuando nosotros hemos hablado sobre la moral y el eje moral que existe en el cerebro, el área impedida del eje moral es el sistema límbico y las personas más cercanas a ese eje son las familias. Por eso yo les comentaba que la ética y la moral tiende a tener un tinte bien subjetivo cuando pasa de los 7 a los 15 años, que es donde se forjan los valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué le menciono esto? Porque es más sencillo para una persona no analizar objetivamente un escenario y ser parte de un crimen cuando es su familia. Así que digamos que el hermano en este momento se está comportando como se comportaría a lo mejor un hermano en una situación de alto estrés y de un manejo pobre de la situación, ¿verdad? Pero no deja de ser una situación que nosotros esperaríamos en situaciones de familia, pues, por así decirlo, ¿verdad?, donde hay encubrimiento, etcétera, etcétera. Lo interesante es que él llama y consigue la ayuda de 3 policías. Entonces eso significa que el grado de corrupción de Venezuela, pues, bueno, creo que no es un secreto que yo lo diga, pero creo que ese grado de corrupción me parece increíblemente sorprendente. Me parece que ya eran de por sí personas bien conectadas y que no habían tenido en absoluto ningún problema en hacerlo. Pero también me lleva a mí a preguntar que esto no fue del todo tan espontáneo como parece que lo están planteando acá. Creo que de hecho fue algo más planeado y les voy a decir más o menos cuál es mi orden de los eventos. La escena para que fuera un homicidio-suicidio.
Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da 4 puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Bueno, entiendo que lo que ella está diciendo es que para hacer que la escena habían habido golpes, es necesario haberlo golpeado a Cancerbero en la cara y haber dejado los golpes, etcétera, etcétera. Pero es aquí donde yo comienzo a entender una visión diferente. ¿Por qué es necesario golpearlo en la cara? ¿Por qué es necesario dejar hincapié en ese sentido, en el hecho de haber hecho el homicidio-suicidio? O sea, una persona, de hecho, no tendría por qué haber tenido ninguna marca, más allá de algunas marcas que quizás pudieron haber dejado en su cuerpo. Me da la impresión que no lo golpearon por esa situación. Me da la impresión que quizás lo golpearon para torturarlo, quizás con el fin de querer saber algo sobre él, ¿sí? Saber algo sobre él, que más adelante creo que vamos a poder más o menos ordenar. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista. Importante, los que llegan a arreglar la escena le cobran a su hermano y a ella $10,000. Esta cifra es importante, ¿sí? Que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llama, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6CPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Guillermo Orlando Amesti. Bueno, hasta aquí llega la confesión de ella. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué estoy yo haciendo gran hincapié en esto? Miren, me llama muchísimo la atención 2 cosas. 1, el dinero. 2, la potencial tortura que hicieron en Cancerbero. Y 3, que los asesinatos con emociones violentas o espontáneos relacionados a la ira o al enojo o a la herida, como ella decía que se sentía, son asesinatos no planificados, y esto parece que sí fue planificado. Me parece que las motivaciones no fueron tanto la venganza. Estoy seguro que había venganza en lo que hicieron, obviamente, en el sentido de querer vengarse porque a lo mejor sí querían prescindir de ellos, específicamente Cancerbero y el esposo de ella. Pero creo que lo que llama poderosamente la atención es cuando comienzan a hablar sobre la cantidad de dinero que les cobraron a los policías. Me parece que esta cantidad es interesante porque esta es una cantidad que se rumoraba en aquella época, que era la cantidad que había ganado Cancerbero en una de sus giras, específicamente en esa gira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decir que los asistentes les cobraron $10,000? Muy seguramente porque no pueden o no quieren o no lo van a hacer, de devolver el dinero que le robaron a Cancerbero de esa gira, ¿verdad? Y creo que los golpes que se le infligieron a Cancerbero tenían más que ver con torturarlo para quizás a lo mejor preguntar a dónde estaba el dinero, ¿verdad? Y creo que no había espontaneidad, no había sido daño colateral, no había sido en absoluto nada de eso, ni tampoco había sido derivado de la venganza ni nada por el estilo. Creo que este fue un crimen derivado netamente de la ambición monetaria, en donde se sintieron completamente desplazados cuando a lo mejor él ya no quería ser parte del proceso, perdón, de las giras administrativas y la parte del marketing, y decidieron pues emprender esta planificación de asesinato para poderse hacerte con el dinero y poder hacer la coartada de que todo había estado mal. Y creo que tanto Cancerbero como la otra persona estaban de acuerdo en que se iban a separar de ellos.
esas motivaciones me parecen muchísimo más palpables que simplemente la venganza de una mujer herida, especialmente porque si eso fuera así, haber un historial de violencia doméstica, etcétera, etcétera, para que esto escalara a este punto, ¿verdad? Entonces, me parece que esta es una forma más clara de ver las cosas como se acontecieron. No me parece que haya sido por la parte de la venganza o la herida, o etcétera, etcétera, ni nada por el estilo. Creo que tanto la hermana como ella planean el asesinato, conocían gente corrupta desde muy inicios y tenían la idea de que iban a salir impunes completamente. Me llama muchísimo la atención este caso porque, si se dan cuenta, este caso es literalmente un caso que quizás a lo mejor es el más común de lo que podemos imaginarnos en Latinoamérica. Y solo por el talento de este muchacho es el motivo por el que el crimen pues ahora tiene justicia. Sé que había más inconsistencias en cuanto a la escena del crimen, el análisis forenses, pero como no es mi área de experticia, pues me quise centrar netamente en las motivaciones de por qué una mujer asesina. Y hemos sabido que una de las razones por las que la mujer es asesina, si bien es cierto, es la venganza. Esta venganza es solamente hacia personas que están dentro de su entorno. Entonces, sí sería palpable que ella pudiera haber asesinado a su pareja, pero no sería palpable que ella asesinara a Cancerbero, que tenía ella que ver con su vida si las motivaciones eran venganza. Ahora, si las motivaciones eran dádiva monetaria, que también es, y de hecho es la principal, nosotros veríamos específicamente esto, asesinatos múltiples con personas que no son de mi área, no son de mi familia. Y recordemos también que otra inconsistencia estadística es que las mujeres no tienden a asesinar a personas fuera de su entorno familiar. Casi siempre matan a personas dentro de su familia, ¿sí? Los hombres tienden a ser asesinos que matan a personas fuera de su entorno familiar, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, esto lo hablamos, se llama la hipótesis cazador-recolector, ¿verdad? Que hace decir que los hombres cazan de afuera de casa y las mujeres son más recolectoras, ¿verdad? Y matan dentro de su entorno familiar, ¿verdad? Entonces, estos serían mis apuntes del caso. Así que eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado y sin más preámbulo, pues nos vemos.